El Señor. Adelante. Bienvenido, Dios te bendiga. Adelante. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es un honor poder estar una vez más aquí con ustedes. La última vez estuve en diciembre, si no me equivoco, noviembre. No recuerdo qué fechas, pero es una bendición poder estar aquí, poder ver caras familiares, amén, y rostros que siempre han estado con nosotros en este ministerio, corto ministerio, amén, 4 años trabajando para el Señor en San Francisco de los Romos, y es un honor, amén. Hermanos, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y abremos nuestra Biblia? Ese es el propósito principal, amén, estar aquí dejando que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios nos ministre, nos llene con su poder y su gloria y ánimo, y sea Él hablando a nuestras vidas. Abra su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 16, algo que con el transcurso de la predicación usted se va a dar cuenta. Vamos a leer el verso del capítulo 16, verso 5, verso 6, amén, y el verso 7, amén. Gloria al Señor. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hagamos una oración. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, por tu misericordia y tu amor, Padre, por tu piedad, Señor, yo estoy aquí al frente, sin merecer esto, Señor, que tú me has dado, esta grande misericordia hacia mí, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Usa mis labios, usa mi corazón, mi mente, hoy y siempre, Padre. Suelta mi lengua, Padre, para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor, y a las almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Yo no soy un animador, ni no soy, hermano, algún comediante. No soy comediante ni animador, ni venimos a dar show. No, aquí es la casa del Señor, y en la casa de Dios, hermano, hay palabra de Dios, amén. Y es una palabra seria, una palabra estricta para nuestros corazones. La palabra de Dios, hermano, nos remonta y nos pone como ejemplo a hombres, a mujeres, a niños, a adolescentes, niños de 8 años, reyes puestos por Dios como Josías. Y Dios, hermano, en nuestros tiempos está buscando hombres, mujeres, niños y jóvenes que estén dispuestos a pararse en la brecha y ir en contra del sistema de este mundo y predicar la verdad, que es la palabra de Dios. Cuando era adolescente, mi papá y un tío tenían ovejas, borregas, y como yo era pequeño, mi papá me puso a cuidar borregas, y varias veces me pasaron acontecimientos curiosos. En uno de esos acontecimientos puse arriba de un roble, como de unos 3 metros, puse una lámina, y yo me subía arriba de la lámina, hermano, arriba del roble. Y en aquel tiempo, hermano, miraba las borregas y pasaban las horas cuidando las ovejas, y me daba sueño. Y 2 o 3 veces me quedé dormido, y en una vuelta en esa lámina me fui para abajo del roble. Y me levantaba todo aturdido, a veces sofocado, pero varias veces me quedé dormido. En una ocasión me quedé dormido a las aproximadamente entre 1 y 2 de la tarde. Cuando abrí los ojos, hermano, ya se estaba metiendo el sol.
y ninguna borrega. Se me habían perdido las borregas. Y ahí voy a la carrera, hermano, asustado, primero con mi papá y después sabía lo que me iba a suceder. Gracias a Dios, Dios tuvo cuidado conmigo. Y me remontaba y siempre me he familiarizado con estas historias que desde pequeños nos han hablado y nos han enseñado. Pero el Espíritu Santo siempre va a traer una palabra fresca en esas historias que nos contaban nuestras maestras de EBDB, maestras de escuela dominical en aquellos tiempos. Que no hace tiempo, no estoy tan viejito, hermanos, pero déjeme decirle que esas palabras se quedaron incrustadas en mi corazón y siempre llegan a mi vida. Hoy quiero hablarles un poco de este joven de rubio de Belén, David, con un tema de: ¿puede andar un príncipe entre nosotros con un presente sin brillo, pero con un futuro saturado de resplandor? Amén. Y Dios siempre, hermano, está buscando príncipes, princesas, sacerdotes y reyes para la obra de un propósito eterno que es Dios el Padre. Amén. Mucho se habla, los estudiosos se hablan del por qué David no fue llamado a la reunión especial en su hogar. Muchos se preguntan por qué Isaí no lo convocó al hijo menor y lo citó cuando el profeta Samuel iba a entrar a su casa. Y cuando leemos el verso 16 del verso 1 al verso 5, nos damos cuenta que Dios le dice a Samuel, al profeta contemporáneo, que no llore por Saúl, no llores por él. Porque Dios, hermano, nos da ministerios, nos da dones, nos da una voz hermosa, nos da un ministerio con los niños, nos da un ministerio del pastorado, hermano. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer, hermano, ese cargo, ese ministerio, hermano, se traslada. Amén. Se traslada, y cuando se traslada, hermano, esa unción que Dios le ha dado al siervo de Dios, queda a la intemperie de las garras del diablo, y la vida, en vez de subir, hermano, en su ministerio, va de picada. Saúl, hermano, había desobedecido a Dios. Por lo tanto, Dios, hermano, había buscado y había encontrado un nuevo rey, y en esta ocasión era David. Procure y guarde su ministerio, obedezca a Dios en todo lo que le manda. Y si usted, hermano, no tantea hacerla, sea sincero con Dios, porque es de valiente servirle al Señor. Y Dios buscó, hermano, y mandó a este hombre a buscar y a ungir al rey. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este es el elegido de Jehová. Y así sucesivamente. El verso 10: e hizo pasar Isaí 7 hijos más. Pero Samuel dijo: ninguno de estos ha escogido Jehová. Y déjeme decirle que nos preguntamos del por qué no llamó a esta reunión tan especial. Mientras que sus hermanos mayores desfilaban, hermano, con el encuentro hacia el profeta, hermano, tenían un encuentro de una revelación. David andaba, hermano, en el campo. David en este momento se encontraba cuidando ovejas. Yo no sé si alguno de ustedes, hermano, ha estado cuidando ovejas, pero cuidar ovejas, hermano, es difícil. Porque la oveja, hermano,
ella no tiene un mecanismo de defensa. La abeja tiene un mecanismo de defensa, ella pica. El león tiene dientes y garras y se defiende, pero la oveja no. ¿Sabe qué? ¿Cómo come la oveja? Ella se agacha, se inclina y empieza a comer el pastito y se empieza a alejar. Por eso les ponen una campanita. Se empieza a alejar y cuando menos se acuerda, la ovejita está perdida. Esa borreguita está perdida. Por eso a mí se me perdían bien seguido. Y déjeme decirle, hermano, que él cuidaba ovejas, tenía el cuidado de las ovejas, pero necesitaba algo. Un pastor, hablo de los pastores, cuiden mucho a su pastor. Es un hombre de Dios. Ayúdenlo. Sí, miraron cómo subió, así. Lastimado de su espalda, y poco lo vemos. Pero el trabajo de los pastores es arduo, es difícil. Amén. Y muchas veces tenemos que escuchar los problemas todavía con los problemas que uno trae. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios tiene un plan, así como David. David cuidaba las ovejas y como Dios le daba a entender, él defendía a las ovejas. Pero cuando venía el león y cuando venía el oso, él no se podía parar enfrente de ellos. El león se salía con las suyas, el lobo se salía con las suyas, el oso se salía con las suyas. Pero después de que vino la unción fresca del Espíritu Santo, todo eso transformó, todo eso cambió. Porque es el Espíritu Santo el que le dio la fuerza y el poder para alzar sus manos y pelear contra esos osos y esos leones. Es el Espíritu Santo el motor del pastor. Si el pastor, hermano, no tiene al Espíritu Santo y está al frente de la iglesia, él está trabajando doblemente para poder defender del diablo a su oveja. Pero cuando el pastor, yo sé que su pastor está lleno del poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, y si usted se deja cuidar, no le va a pasar nada. Amén. Hermano, es importante que el Espíritu de Dios sea el que ministre en nuestras iglesias, sea el que cuide a nuestros rebaños, porque hay lobos rapaces, hay, hermano, infinidad de cosas hoy en este día, que es muy fácil que la oveja, que nosotros como ovejas nos extraviemos. David fue llamado con un propósito, no solamente a ser rey, no solamente a proteger a un rebaño, sino que también, hermano, iba a ser un grande líder y un grande ejemplo para nosotros. La palabra de Dios nos dice, hermano, que lo importante es que Dios, aunque su padre, sus hermanos no tenían contemplado a este niño, a este joven de aproximadamente 15 a 17 años, cuidando las borregas en el monte, en el cerro. Hermano, aunque ellos no lo tenían contemplado, Dios sí lo tenía en la agenda. Amén. Lo importante es que Dios lo tenía, hermano, allí en su libreta. Allí lo tenía y sabía el día y sabía la hora cuando este joven niño tenía que sentir la fragancia fresca del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Hermano, el vidente lo hizo traer con un entusiasmo espiritual y mandó que se detuviera la fiesta. Nadie va a comer, nadie va a servir, nadie se va a sentar en las mesas hasta que el ungido de Dios se haga presente. Cuando el rubio entró, hermano, al techo de ese hogar, el alma de Samuel, hermano, con esa pasión, y el Eterno, hermano, lo levantó y le ordenó que se pusiese sobre sus pies y derramó el cuerno del perfume de la unción sobre la cabeza de este pastorcillo. Necesitamos, hermano, jóvenes y niños que estén dispuestos, sin poner pretextos,
para servir a Dios. Muchos de los diagnósticos o censos que se hacen, hermano, es que cuando un niño no acepta a Dios desde su adolescencia, niñez, adolescencia y juventud, aproximadamente entre los 17 o 18 años, y no lo acepta, va a ser mucho más difícil que se convierta a Dios en su vejez. Amén. Porque la fe de un niño es blandita. Cristo puso de ejemplo a un niño. Mire, el niño excluido por sus padres y hermanos fue escogido por el Dios Todopoderoso. De quien menos pensamos muchas veces nosotros, de quien menos se espera, puede venir, hermano, la mayor sorpresa para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De lo menospreciado, hermano, que nuestros ojos pueden ver, surge pronto el máximo honor para nuestra familia, para nuestros hermanos, para nuestra iglesia. El máximo honor viene, hermano, cuando un ungido de Dios, hermano, se presenta dentro de nuestros techos. Y ni siquiera nos imaginamos quién es. Nadie conocía, hermano. Nadie conocería, hermano, hoy en día el nombre de Isaí, su padre. Quedaría en el olvido, hermano, si David no fuese el ungido de Dios. Hoy lo podemos leer y lo podemos estudiar, hermano, como el padre de un hombre que sirvió a Dios conforme al corazón de Dios. Este varón, Isaí, hermano, se encuentra en la Biblia, hermano. En la Biblia, el bestseller, el libro más vendido en todo el mundo, el libro más leído en todo el mundo, el libro más atacado en todo el mundo. Pero la palabra de Dios, hermano, va a permanecer, y yo me voy a morir y la Biblia, hermano, va a seguir adelante. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Aleluya, gloria a Dios. Ahí se encuentra, aquí se encuentra. Aquí se encuentra el libro, el nombre de Isaí, perdón. Ahí está. Y no fue, hermano, por méritos de él, sino porque él, hermano, tuvo un hijo llamado David que fue ungido por el poder de Dios. Y permanecerá, hermano, este legado, porque la bendición de Dios, hermano, llega cuando la unción se hace presente en nuestros hogares. Si no fuera por él, hermano, por aquel amigo, por aquella amiga, por aquel pastor, nosotros, hermano, perderíamos mucha de la bendición que Dios nos quiere dar. Yo a veces me levanta el ego, hermano, y me doy unas cachetadas para bajarme. Y aquí está Josa, él está creciendo en su ministerio. Yo sé que muchos de ustedes no lo quieren. Porque él habla sin crudeza. Él habla lo que es. Y muchas veces me habla y me exhorta, pastor, esto, lo otro. Gloria a Dios, y recibimos bendición, hermano, por personas que alrededor están de nosotros, que nos influencian alrededor de nosotros. Y Dios, hermano, nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a Yosa, Dios bendiga su ministerio. Y Dios tenga piedad de su iglesia cuando se la dé. Dios tenga piedad, porque es un hombre muy estricto. Nadie conocería el nombre, hermano. Nadie lo va a conocer. Si David no haya sido ungido, se perdería el nombre. Muchas veces cuando nosotros creemos, hermano, que este muchacho no funciona para nada, perdón por la palabra, ahí está la clave, ahí está la clave. La palabra de Dios dice, la piedra que los edificadores rechazaron, Cristo Jesús, ha venido a ser la cabeza angular de todo. Cristo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Un joven de 30 años. Los rabinos, hermano, experimentados, 60, 70 años. Yo no estoy en contra de la edad, pero estoy en contra, hermano, de que la palabra de Dios estaba la revelación del Mesías y ellos no lo aceptaron. Un joven de 30 años vino a trastornar el mundo, a cambiar el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular. Del muchacho, ¿verdad?, del niño que menos pensamos, de la jovencita, del jovencito que todos los días miramos y todos los días pasan y pasan.
quizás es su hijo, quizás es su hija. Y es algo ordinario, es algo cotidiano, hermano. Dios puede sacar la gloria, Dios puede traer honor y proezas extraordinarias. Ninguno debe de ser, hermano, excluido o menospreciado. Quiero llegar al punto, hermano, de la familia. Muchas veces, hermano, lo voy a decir no por rencor, porque eso ya me limpió el Señor. En una ocasión mi padre me dijo: es que estás menso. Perdón por la palabra, pero así me dijo: estás menso. Y eso, hermano, fue como una atadura, como una cadena que me tenía atado. Amén. No sé qué sucedió, solamente era un adolescente, era un niño y no entendía. Pero muchas veces, hermano, en la familia, en el hogar, en el corazón del hogar, es lo que muchas veces nosotros cometemos el error. A lo mejor inconscientemente, enojados por un acto, hermano, soltamos palabras que atan a nuestros hijos, a nuestras hijas, para poder que ellos crezcan. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor, hermano, que este jovencito, hermano, fue ungido por Dios. Y yo creo que su hijo y su hija, hermano, va a ser ungido por el Espíritu Santo. Y la misión y el propósito de Dios para ello, hermano, se va a cumplir tarde o temprano, se va a cumplir. Puede un príncipe andar entre nosotros, caminar entre nuestras iglesias, caminar entre nuestras familias, con un presente sin futuro. Quizás no le vemos un futuro, no brilla. Pero déjeme decirle, cuando el Señor, hermano, instituye un futuro para nuestros hijos, hermano, va a venir, hermano, una luz, un resplandor para ese futuro. Para ese niño. Déjeme decirle, hermano, que en el cielo, hermano, hay operaciones, hermano, que no son las mismas que aquí en la tierra. Los parámetros del reino de Dios, hermano, son distintos, son diferentes a los del imperio terrenal. A veces nosotros, hermano, no podemos ver más allá de nuestros ojos, así como el profeta, así como el vidente Samuel. Simplemente se dejó llevar por su vista. Digo, este está grandote y está fuerte, este es el rey. No cabe duda. Amén. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Oye, andas mal. Amén. Andas mal. Tenemos que tener cuidado a quién ponemos. Amén. Debemos de orar y esperar la revelación de Dios. Cuando los apóstoles quisieron medir sus grandezas personales y su liderazgo, esa dignidad, hermano, de liderazgo, los apóstoles estaban hablando ahí. ¿Quién va a estar ahí sentado al lado del maestro? Jesucristo, hermano, les puso como ejemplo a un niño. Y les dijo, hermano, a los hombres mayores y a los apóstoles que se encontraban ahí, que tenían que ser semejantes a un niño. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, nos encontramos con otro acontecimiento importante. En los momentos que quiso el Señor exponer, hermano, modelos de fe, déjeme decirle que el Señor Jesucristo no escogió a un hebreo, no escogió a un judío, no escogió a un apóstol para ponerlo como ejemplo de fe. ¿Sabe a quién escogió? Escogió a una mujer que no era judía, y escogió, hermano, a un centurión romano que no era judío, y los puso como ejemplos de fe. Jamás he visto tanta fe en un hombre, dijo el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La palabra de Dios, hermano, es buena y es perfecta. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, entró a esa sinagoga, encontró fastidio en lo más profundo del corazón orgulloso de aquellos hombres asistentes al culto. Cuando Jesús enseñaba, hermano, y les dijo que muchas viudas y muchos leprosos
En aquel tiempo, hermano, en Israel, en el tiempo de Elías y de Eliseo, Dios, hermano, había hecho grandes milagros en tierra gentil, con la viuda de Sarepta y en Asia. Dios había hecho milagros. A los suyos vino y a los suyos no lo quisieron, hermano. Y a nosotros los gentiles nos dio, hermano, ese privilegio de ser hijos de lo más vil y despreciable. El Señor, hermano, nos ha levantado. Gloria a Dios. Nos dio el título de ser hechos hijos, no hermanos ni familiares, no, hijos de Dios. No nos vayamos con la finta, dicen en mi rancho. No nos vayamos con la finta, hermano, de lo que la vista superficial del mortal, hermano, puede ver. Aunque al mortal y su vista, hermano, pueda ver, hermano, indignidad, pecado, desorden, destrozos, Dios está viendo otra cosa. En una ocasión me levanté temprano porque iba a mi trabajo, y caminando al trabajo, hermano, por la mañana, miré a un hombre que asistía a la iglesia tirado en el piso. Perdón. Y me dio mucha tristeza al verlo tirado en el piso, temblando, hermano, por el alcohol en su sangre. Se me queda viendo y se le salen sus lágrimas y me dice: pastor, mire cómo estoy, cómo me encuentro. Yo no sirvo para nada. En mi hogar ya no me quiere nadie. Mis hijos se han alejado de mí. Y la verdad que se me hizo un nudo en la garganta al ver a este hombre que había asistido a la iglesia por muchos años y no sabía qué decirle. En ese momento viene el Espíritu Santo y dile que yo tengo la solución, que aún yo lo sigo amando, que aunque él se mire y la gente lo mire despreciable, orinado, perdido en el vicio, en las drogas, yo todavía tengo una solución. Yo todavía tengo un plan para su vida, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Espíritu Santo me dijo esas palabras y yo se las dije. Hermano, usted y yo no somos nadie para levantar prejuicio contra una persona. Simplemente somos voceros de Dios. Y Dios, hermano, es el que salva las almas. Ni la congregación es de nosotros, es del príncipe de los pastores, Cristo Jesús. No nos vayamos con la finta. No nos vayamos, a pesar de que nosotros miremos pecado, algo insignificante. Amén. Tal parece que para el omnipotente, hermano, es una joya preciosa que valió la sangre en la cruz. Eso es, hermano. Ninguno, lo vuelvo a repetir casi 3 veces, ninguno debe de ser menospreciado en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, por más pequeño que sea. Podemos recibir, hermano, grandes enseñanzas con alguno de nuestros pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba una niña en el kinder llorando la niña, y su maestra le pregunta: ¿por qué lloras, mija? Su maestra era atea, no creía en Dios, no creía en nada. Y ella dice: estoy llorando porque mi abuelita se murió, pero también tengo un consuelo, sé que ella está en el cielo y un día voy a ir al cielo. Y la maestra, siendo atea, le dice: mija, ¿y si tu abuelita no se fue al cielo y se fue al infierno, qué vas a hacer?
Pues si se fue al infierno, usted allá me la saluda. Amén. Y es la verdad, muchas veces nos enseñan los niños. Estaba otro niño en la iglesia de Tenayuca y no quería meterse. Estaba allá afuera y mi papá se acerca y le dice: mijo, métase. ¿Qué tal que viene Cristo y usted se queda? Viene Cristo en el arrebatamiento y la iglesia que está allá adentro se va. Y el niño le dice: no, hermano Joaquín, mire, todos los que están allá adentro en la iglesia adorando a Dios, cuando venga Cristo, van a pegar en la pared, en el techo. Y cuando venga Cristo, hermano, mire, yo estoy aquí afuera, derechito al cielo. Los niños nos enseñan, los adolescentes nos enseñan, nuestras generaciones nos enseñan. No los excluyamos, no los apartemos, valorémoslos. Ellos es la iglesia del futuro, son los pastores del futuro, son los ministros del futuro, son los voceros de Aguascalientes del futuro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces los sacamos. Váyanse para allá. A veces los sacamos. No sé si les he platicado una historia muy hermosa que me pasó. De chiquito me gustaba predicar y en una ocasión mi papá le dijo al pastor: pastor, dele chance de predicar a mi hijo de 8 años. Todavía tengo mi saco y mi corbata y unas botitas que no me gustaba que me pusieran porque me los ponían con una bolsa y yo estaba predicando y mis pies estaban cosiendo con la bolsa. Pero el pastor dijo: no, mira, es que mi predicación, hermano, era: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Esa era mi predicación. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía 8 años. El pastor dijo: no, mijo, mejor que se vaya a la clase de los niños. Hermano, yo llegué a la clase de los niños y empecé a orar. Y cuando menos acordé, hermanos, un niño empezó a llorar y empezó a hablar en lenguas. Y luego empezó a hablar otro niño en lenguas. Y empezó, hermano, una revolución ahí de mover del Espíritu Santo. Y luego una maestra se salió y le fue a hablar al pastor y a las hermanas de allá arriba: los niños están hablando en lenguas, vengan a ver. Hermano, cuando acordamos, la iglesia bajó a ver a sus niños hablando en lenguas, porque el poder del Espíritu Santo estaba buscando corazones dispuestos para derramar su Espíritu. Dios es así. Entró David, hermano, al lugar de la reunión donde ya todos sus hermanos estaban presentes. Dice la palabra de Dios, hermano, que sin esperarlo, sin pasar el tiempo, hermano, porque la fiesta se había detenido, la comida se había detenido, el banquete y los cocineros estaban detenidos porque no había llegado el ungido. Qué bonito es esto. El día de ayer estuvimos predicando en una quinceañera. El mole, hermano, estaba bien bueno. Y la quinceañera a las 12 y se llegaron las 12 y se llegaron la 1 y ya pasaba de la 1, hermano. Y yo dije: ¿a quién están esperando que no empiezan? Estaban esperando a la quinceañera. Así aquí. Estaban esperando al ungido de Dios, porque Él era el principal. Amén. Sin esperar, hermano, entró David al techo de su hogar y sin esperar, hermano, el sacerdote, el vidente, levantó su cuerno, hermano, y dejó caer ese perfume de la unción. Amén. Dejó caer el perfume de la unción real, hermano, y el vidente consagró, hermano, y después de esto vino el banquete. Al terminar la fiesta, hermano, el huerco fue mandado de vuelta a pastorear. El que es pastor siempre va a oler a borrega, siempre va a pastorear donde ande. Amén. Lo volvieron, hermano, se volvió al campo a pastorear su rebaño. No dejó solo a su rebaño.
Y en su andar, hermano, en su caminar, hermano, aunque venía él de allá para acá, venía sudando, venía pestoso, olía a campo, olía a ganado. Pero de aquí para allá, hermano, olía a una fragancia diferente. Cuando él caminaba, hermano, dejaba en su entorno saturado esa fragancia exquisita de la unción. Porque Dios, hermano, había ungido para santificar al escogido y nuevo rey. Yo le digo al Señor: Señor, ponme temor en mi corazón al desobedecerte y al no hacer un buen trabajo para tu obra. Porque yo sé que tú quitas tu unción y la traspasas a hombres que estén dispuestos para llevar tu palabra. Llévame por el buen camino, oh Padre, y que tu santa unción y tu Santo Espíritu vaya conmigo. Eso debemos de hablarle y decirle al Señor. A simple vista, hermano, no había pasado nada. Él regresó a su lugar. Regresó sencillamente a cuidar sus borregas, pero algo me dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, afirmando la palabra, que desde aquel día en adelante el Espíritu Santo vino sobre el hijo de Isaí. Cuando viene la unción, hermano, nada es igual. Cuando viene la unción, hermano, viene una fuerza sobrenatural. Una fuerza para pelear con el oso. Una fuerza sobrenatural, hermano, que no cabe en nuestra mente natural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios que trae vida y fuerza. Levantémonos, hermano, en el ejército del Señor y pidamos esa unción, esa guianza del Espíritu Santo para sacar este rebaño adelante, a pesar de los dardos del diablo y la oscuridad, hermano. Aquí en nuestro Aguascalientes, levántese con toda la autoridad, amárrese los pantalones, amárrese las faldas y póngase a orar y busquemos a Dios con la pasión, hermano, de David. Aleluya. ¿Sabe qué pasó, hermano? Cuando Saúl, hermano, le preguntó a este joven: ¿eres apto? Muy delgado, muy rubio, de bonito parecer. ¿Acaso tú te vas a parar enfrente del coloso? ¿Acaso te vas a parar enfrente de este gigante? ¿Y sabe qué hizo? Sacó sus credenciales, pero no era una credencial, hermano, que con todo respeto nos dan en cualquier organización. Eran credenciales, hermano, del Espíritu Santo. Mira, rey, cuando yo estaba en el campo, venía el oso, venía el león, y yo me levantaba y peleaba y le robaba el cordero de sus fauces, de sus quijadas a esos animales, porque el Espíritu de Dios vino a transformar la vida del hombre. El Espíritu de Dios vino a cambiar al mundo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya, gloria a Dios. A simple vista no había pasado nada. Era un día ordinario, un día como cualquiera. Era una omisión, era un desprecio de los hombres para David por sus hermanos y su padre, porque no lo habían llamado. Pero déjeme decirle, hermano, que en el momento que uno menos se imagina, hermano, en ese momento rutinario, puede ser, hermano, la ocasión en que el perfume del Espíritu Santo se ha derramado en nuestras vidas y seamos transformados por el poder de Dios. Cuando estaba en el instituto bíblico, batallaba mucho porque todos mis compañeros, yo estaba en primero, de segundo y tercero, hablaban en lenguas, y yo quería y anhelaba hablar en lenguas cuando uno es joven, ¿verdad, pastor? Y me acuerdo que cada día hacíamos nuestras oraciones, nuestras reuniones,
Y ellos empezaban, hermano, el Espíritu Santo se empezaba a mover. Y mis compañeros hablando en lenguas. Y al último yo me iba y me sentaba allá atrás y los miraba y ellos hablando en lenguas. Y yo sentado atrás. Y me sentía menospreciado por el Espíritu Santo. Pero en una ocasión de vacaciones, hermano, llegando a la casa, recuerdo que mi abuelita en Tenayuca, Zacatecas, me sirvió unos frijoles y una tortilla de harina y una Coca-Cola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acabando de almorzar, hermano, mi abuelita tiene un radio ahí, puso unas alabanzas. Y acabando de almorzar me quedé solo, hermano, en el patio de la casa de mi abuelita. Y empecé a adorar a Dios en esos cantos y a buscar a Dios. Cuando de repente mi lengua se empezó a torcer, se empezó a mover de una manera que yo no creía, de una manera que yo no la podía controlar, porque es el Espíritu Santo, no es emoción. Y empecé a hablar en otras lenguas y empecé a sentir una unción, un espíritu, aleluya, fresco. Cuando menos se lo acuerde, cuando menos se lo piense, en el lugar que usted se encuentra, si está adorando a Dios y está dispuesto y anhela la llenura, va a llegar, lo van a llamar, lo van a citar con una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, avívese en el nombre del Señor. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que había un destino escrito en el cielo para este hombre. Estaba en el cronos de Dios un encuentro especial, hermano, el Espíritu Santo y este joven. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Dios lo ungió, lo llenó. Profetas de Dios, líderes de Dios, padres de familia, madres de familia, mantengamos la expectativa, aleluya, de que entre nuestros pequeños, aquellos que están allá afuera dándole clases, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes con los que convivimos diariamente, se levantarán héroes de fe. ¿Cuántos dicen amén? Bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, y veremos la gloria de Dios en nuestros entornos y miremos la gloria de Dios aquí con nuestros hijos e hijas. Ayúdenme, hijo, ayúdenme a ministrar, ya casi voy a acabar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La tradición judía cuenta en varios documentos que ellos tienen, hermano, que Isaí dudaba de que David fuera su hijo. Cuenta que David dudaba de la fidelidad de su esposa, y su corazón albergaba dudas de que David fuese su hijo. Es por eso, hermano, que el desprecio contra este jovencito rubio de Belén. Los hermanos de David, podemos verlo en el transcurso de la lectura de la historia, que cuando él llegó a llevarles de comer, hermano, uno de ellos se levanta enojado. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo conozco la intención de tu corazón. Como diciendo, eres un metiche. Lo despreciaban. Y la madre de David, hermano, sufría al observar el ataque familiar, el rechazo familiar hacia el menor. Por eso no fue convocado el menor, hermano, a esta reunión con el profeta. No lo consideraron digno y lo enviaron realmente a cuidar ganado. Mientras todos desfilaban ante el poder y la unción del profeta, hermano, él desfilaba allá en el campo. Caminaba allá en el campo. Y muchos dicen, exégetas dicen, hermano, que David exclamó en su corazón el Salmo 23. Aderezas mesas delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Pero Samuel fue detenido por el poder de Dios. Detente, porque ninguno de estos ha elegido el Señor. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia en Aguascalientes? Porque la estoy buscando para ungirla, porque la estoy buscando para redimirla, porque la estoy buscando. Se levantará y peleará con el diablo, y las puertas del infierno y del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia tiene al Consolador, al Espíritu Santo, al que le da la fuerza, a su abogado que la llevará por la eternidad. Tráiganlo, dijo Samuel. Tráiganlo. El protocolo, hermano, de ungir a un rey era sentarlo en el lugar más honorable que había en el lugar. Después de esto se le arrimaban los mejores manjares, las mejores frutas, lo mejor. Y después, hermano, se le rellenaba su copa donde el ungido estaba tomando. Y los servidores, hermano, estaban ahí dispuestos a servirle. Cada vez que se vaya a acabar su copa, se ungía la copa. Es por eso que el salmista dice: mi copa está rebosando. Upa, cara lava así. Y cuando es ungido el rey, hermano, es por eso que el salmista proclama, dice: unges mi cabeza con aceite. Aleluya, gloria. Mira, así, caramba, así yo me apasiono con esto. Como Dios pone los ojos en nosotros, como Dios pone sus ojos sobre usted y sobre mí, y como Dios tiene la piedad sobre cada uno de nosotros. Lo que ha escuchado, yo he escuchado, y el Espíritu de Dios lo ha revelado, y el Espíritu Santo sigue enseñando, y el Espíritu Santo sigue obrando. Y vos sí, carabasal, alaba así. Hey, David, pronto deja las borregas por un instante. Deja tu quehacer, iglesia, por un instante, y sal a correr. Experimentado el joven de 17 años aproximadamente, corría como un venado, hermano, llegando a su casa, cruzando los campos, llegando, hermano, a esa fiesta que era preparado para ella. Oh, iglesia, sal de tu comunidad, deja lo que estás haciendo y empieza a dar zancadas a la meta. Empieza a dar zancadas al propósito. Empieza a dar zancadas al propósito. Empieza a dar zancadas a la unción. Empieza a dar zancadas a la unción. Y por acá sí la alaba, sí la alaba. Póngase sobre sus pies.